Repertorio de aperturas abiertas. Las negras juegan en esta variante dama E7. Entre todas las alternativas discutidas anteriormente, esta parece ser la más confiable. El negro protege el peón de E5 sin mover la dama demasiado lejos. Esencialmente, las negras tienen la intención de obtener una posición similar a las de la defensa Philidor, aunque la dama negra está situada de manera que en algunas variantes dificulta el desarrollo del alfil de F8. Sin embargo, la posición de ella se ve privada de debilidades a pesar de ser bastante restringida. No es tan fácil para las blancas abrir favorablemente la posición. La partida o el análisis que vamos a realizar comienza con E4, E5, caballo F3 y dama E7. Las blancas juegan caballo C3, poniendo la mirada en el salto caballo D5, que molestaría a las negras, quienes lo protegen por medio de C6. Otra jugada sería también el desarrollo caballo F6, pero las blancas juegan alfil C4, poniendo la mirada en el peón de F7 previo salto de caballo G5, por lo que las negras juegan H6, defendiendo dicha casilla. Enroque corto, D6, amenazando también desarrollar su alfil a G4 y las blancas lo previenen por medio de H3. C6, estableciendo ya una estructura de peones similar a la defensa Philidor. Aquí podemos ver, después de C6, que las negras tienen establecido la estructura de peones similar a la defensa Philidor y las blancas no tienen un punto fuerte donde atacar. Ellas jugarían con la tradicional D4 y ahora sigue B5. Otras dos posibilidades podrían ser directamente dama C7, transponiendo a una defensa Philidor con que la dama generalmente va a esa casilla. Otra alternativa sería el desarrollo G6, con lo cual el alfil puede ir a G7 y posteriormente el enroque corto de las negras, lo cual establece un enroque sólido a pesar de haber movido los peones H6 y G6, pero están sólidamente establecidas. A la jugada B5, intentando obtener alguna iniciativa a costa del peón de E4, las blancas responden con el cambio D por E5. D por E5 es lo mejor de las negras y sigue alfil B3. B4, siguiendo el plan. El negro, como decíamos, está tratando de superar al blanco en la iniciativa, pero su desarrollo insuficiente no le permite ni siquiera obtener una igualdad. El blanco aquí juega caballo B1, caballo de B a D7. Podríamos plantearnos en esta posición por qué no capturar el peón de E4, ya que el negro había hecho B5 y B4 con dicho objetivo. Esto claramente se ve en la jugada torre E1, donde las blancas ponen la torre muy activa en la columna E, donde se encuentra la dama y el rey, una posición muy peligrosa. Aquí las negras pueden defender el caballo con alfil F5 o también con otra que pienso sea peor, con F5, pero seguiría caballo B a D2, con lo cual las negras estarían en dificultades. Contra alfil F5 sigue igualmente caballo B a D2, caballo por D2, alfil por D2. Ahora se está atacando el peón de E5, que debe ser defendido con F6 o realizar el avance E4, pero este avance no es peligroso para el caballo, puesto que está clavado ese peón con la torre de E1. El blanco juega C3 intentando abrir la posición, con lo cual luego del cambio B por C3, alfil por C3, el blanco tiene una
amplia ventaja gracias a la amenaza tanto de caballo E5 como caballo D4, como el movimiento alfil D5, que alfil D5 podría parecer muy raro, pero si las negras capturan aquí, capturarían el alfil de D5, entonces la dama vendría a D5 capturando el peón, atacando la dama de la torre de A8 con la dama al mismo tiempo que el alfil de F5. Por tal motivo, esa sería una amenaza. A caballo B a D7 seguiría A3. Con esto, el blanco logra abrir la posición, dándole un feliz desarrollo al caballo de A3. Luego de la captura B por A3, caballo por A3. El caballo desde aquí se dirige a C4 con ataque futuro al peón de E5. Las negras ahora tienen dos opciones posibles que vamos a analizar. Una es caballo E4, caballo por E4, y veremos que la otra es caballo C5, pero contra caballo C5 el blanco juega igualmente caballo C4 presionando sobre el peón de E5. Sin embargo, con caballo por E4, al menos el caballo de D7 se mantiene en la defensa del peón de E5. No obstante ello, el blanco continúa con torre E1, con lo cual la torre desde esta casilla presiona considerablemente sobre la dama y el rey que están en una misma columna. Sigue caballo de E a C5, caballo C4. Se pone bajo fuego el peón de E5. Caballo por B3. Las negras al menos intentan eliminar este molesto alfil que es muy agresivo. Sigue C por B3, F6. Se ha protegido bien el peón de E5, pero eso no implica que después de caballo D4 las blancas tengan una clara ventaja. Se amenaza el peón de C6, además de un posible salto caballo F5 y caballo D6, molestando al rey de las negras. Aquí podemos observar que la dama y el alfil están en una posición muy desfavorable para completar el desarrollo. También podemos tener en cuenta que el blanco pueda jugar en su momento el avance F4 presionando nuevamente sobre el peón de E5. Por tal motivo, la línea mejor para las negras es la sólida C6 controlando D5. El blanco abre el juego con D4, D6 y alfil C4. Esta jugada de desarrollo está muy bien, aunque es posible jugar H3, que es menos activa, pero que transpone a posiciones características de esta defensa y de la apertura italiana y de la apertura Ruy López o española. Pero es preferible el alfil a C4. Sigue alfil G4 como principal alternativa para completar el desarrollo del ala de dama. También el negro tiene varias opciones. Una, caballo D7, pero ellas tendrán mucha dificultad para desenrollar, vamos a decir así, todas las piezas que tienen trabadas en el centro del tablero. También es posible en su lugar el avance G6. Las blancas podrían continuar con alfil G5, F6, alfil E3. Con esta maniobra, al menos, las blancas han logrado debilitar la diagonal A2 a G8. El negro ahora comienza a construir una fortaleza, un baluarte defensivo con caballo H6. Sin embargo, después de enroque corto, alfil G7 y A4, las negras obtienen una buena posición, aunque sólida posición, aunque muy pasiva. Esto ocurrió en una partida entre Georgiev y Latas en Myslanice en 1987. La otra posibilidad de las negras es jugar directamente H6, que es posible, un movimiento que impide
el salto del caballo a G5, en una partida que se jugó entre Feher y Ethol en Balatonberengi en 1996, ilustra perfectamente el curso aproximado de los acontecimientos en este tipo de posición. Jugaron A4, caballo F6, enroque corto, alfil G4, torre E1, caballo B a D7, D5, caballo B6 y ahora alfil F1. Las blancas mantienen una ligera ventaja gracias a la ventaja a su espacio central, mayor espacio central. La amenaza A5 y A6 son bastante molestas para ella y aún tienen la dificultad de desarrollar el alfil de F8. Por lo tanto, la posición de las blancas obviamente es favorable. En la partida, en la línea principal de este análisis, alfil G4 es lo que jugó el negro y sigue el cambio D por E5, eliminando la tensión central para no ver comprometido el peón de D4 blanco. D por E5, alfil G5. Las blancas aquí ganan un tiempo desarrollando su alfil al atacar la dama. Las negras ahora juegan caballo F6. Podríamos preguntarnos por qué razón no pueden jugar dama por G5, con lo cual se producirían unos cambios determinados. Pero el blanco tiene una jugada intermedia en este momento que es caballo por G5 y después de alfil por D1, alfil por F7, jaque intermedio, con lo cual después de rey E7, caballo por D1, H6, alfil por G8, la posición de las blancas es prácticamente ganadora. Sigue la otra posibilidad sería alfil por F3, con la idea de dama por F3 capturar el alfil de G5, pero esto es imposible de realizar debido a dama por F7 jaque seguido por dama por F8 jaque, recuperando el material con creces y el rey de las negras en el centro del tablero. Así que volviendo a caballo F6 como mejor continuación, sigue H3, alfil H5 y dama D3. El blanco claramente se deshace de esa molesta clavada del alfil sobre el caballo de F3. Sigue caballo B D7, G4, alfil G6. Ahora las blancas juegan enroque largo, con lo cual completan su desarrollo. Y obviamente es más prometedora. Todavía las negras tienen que completar el desarrollo de su alfil, para ello tienen que mover su dama y la posición está muy difícil y restringida para las negras. La mejor continuación para ellas sería desalojar el alfil de G5 con H6. Otra jugada pudiera ser B5, que parece atractiva al atacar el alfil de C4, pero esto encuentra una refutación muy interesante que la pongo como tema de combinación, donde el blanco juega alfil por B5, C por B5 y caballo D5. Ahora se muestra la importancia de la casilla D5 y la clavada que presenta el caballo de F6. Podría seguir dama D8, alfil por F6, G por F6 y ahora caballo por F6 jaque, una jugada intermedia que ganará material. Después de caballo por F6 sigue dama por B5 jaque. La única para no perder la dama es cubrirse con el caballo en D7 y sigue caballo por E5. Un festival de clavadas. Aquí tienen las blancas. El caballo de D7 está evidentemente perdido. Sigue alfil H6 jaque, pero después de rey B1, enroque corto, caballo por D7. Las blancas han recuperado una pieza, pero por la otra tienen 4 peones. Torre E8 y ahora E5. Las negras no tienen defensa satisfactoria en esta posición contra el salto caballo
F6. Una posición completamente ganadora para las blancas. Así que H6 sigue alfil por F6, caballo por F6 y caballo H4. Las blancas están mejor. Aquí el caballo se dirige a F5, donde instalará un, como le decía, el capa, el laboratorio de Kasparov. Caballo F5 lo conozco como también el caballo asesino, pero suena una palabra un poco más desagradable. Caballo H4, el caballo iría a F5 con una gran posición para ellas. Hasta aquí esta apertura esta variante dama E7, donde finalizamos con las variantes irregulares de esta posición, aunque en realidad nos falta otra que es irregular pero mucho más agresiva, que es el gambito letón, que estudiaremos en el próximo vídeo. Así, si esto le ha sido útil, denle like, compartan, comenten, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y chao.